través de la Cámara Panameña de la Construcción, Cámara de Comercio e Industrias, Virtud Atelier Legal, que es una firma de abogados locales, y G como asesores de comunicación, hemos organizado este evento para que todas las, digamos, las partes interesadas en las asociaciones públicas privadas, que como sabemos es una figura adicional para poder hacer el tema de infraestructuras, se puedan reunir en este espacio y vamos a hablar desde la oportunidad que tienen las APP, pero también desde una óptica de riesgos, cuáles son los riesgos financieros, los riesgos reputacionales que puede haber detrás de esta figura y la importancia de tomarlas en cuenta para poner en marcha más de 10 proyectos que ya ha anunciado el propio Ministerio de Obras Públicas, que están bajo la modalidad de APP. Y pensando en eso y trayendo un poco la experiencia, por eso nos acompaña Juan Manuel hoy en este evento y lo hemos traído para beneficio también de la audiencia, que pueda conocer un poco la experiencia de cómo se maneja esta figura en Chile a la hora de las contrataciones. ¿Y cuál sería el rezago en Panamá que no terminamos de prosperar con ese tema? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto poder saludarlos y saludarlas y estar en este programa que me han dicho que tiene mucha audiencia. Bueno, más que hablar de Panamá, la verdad es que la invitación que me ha hecho Margo y el equipo que está detrás de la organización es poder contar la historia de Chile. Chile tiene más de 30 años de experiencia en alianza público-privada para poder proveer de infraestructura. Esto es una forma de financiamiento, es una herramienta adicional a la tradicional, que amplifica la capacidad que tienen los ministerios relacionados con la infraestructura, de manera tal de poder adelantar inversión a través de una herramienta que tiene varias componentes, entre las cuales está la financiera, por cierto. También se encuentra la construcción, tanto internacional como nacional. Tenemos activa también todo un mercado de la consultoría y, por cierto, del facility, es decir, que hoy día esta forma de contratación de la obra pública no se concentra solo en la construcción, sino que en el servicio de la infraestructura, servicio al usuario, en fin. Esto avala que durante los años 90, cuando Chile recupera la democracia, la visión que se tenía de Chile, o más bien el momento económico que estaba viviendo el país, hablaba de algo más de 40% de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, y que se requería con urgencia desarrollar infraestructura que habilitara ese desarrollo. Y es por esa razón que se generó entonces toda una política en distintas medidas, desde la política infraestructural portuaria, la caminera, la sanitaria. El 99% de las aguas en Chile se tratan. En fin, y esto ya cumple 30 años y hoy día estamos en una segunda generación. Se han invertido más de 28.000 millones de dólares en más de 110 contratos y yo, no sé, creo que parte de esa historia, tanto los aciertos como también los problemas con los que hemos tenido que lidiar pueden ser importantes para Panamá. Ahora sí, don Juan Manuel, evidentemente en Panamá tenemos una crisis de confianza de parte de la población hacia los gobiernos por experiencias que han habido y por cómo se han manejado las cosas. Inclusive hace unos días salió una noticia de los carros no entraban a un intercambiador vial que hay camino al interior del país. ¿Cómo se hace para que la población confíe en el establecimiento de una APP? Tremenda pregunta, ¿eh? Creo que nuestros países están viviendo, el mundo en general, una crisis de confianza en las instituciones en general, tanto públicas como privadas. Y eso es algo que los gobiernos, pero también desde el mundo de lo privado, nos tenemos que hacer cargo. En Chile, cuando se construyeron las primeras autopistas, el foco estaba puesto principalmente en los usuarios de la autopista o de las carreteras, que fue de las primeras obras con las cuales se inaugura el modelo, ¿no? Hoy día, parte de la cartera, que son más de 24 proyectos que tenemos en los próximos 2 años, 2024 y 2025, abordan problemáticas que son de enorme necesidad hoy día para la población. Ya no son solo carreteras, sino que también estamos abordando cuestiones relacionadas con el cambio climático, vamos a construir una planta desaladora para poder atender la sequía grave que está sufriendo el norte de Chile. Vamos a construir sistemas de transporte urbano con tecnología eléctrica a través de teleféricos, tranvías. Vamos a construir un tren. Es decir, estamos migrando hacia resolver problemáticas que afectan a la mayoría de la población. Chile tiene 20 millones de habitantes. En la ciudad de Santiago se concentra prácticamente la mitad y la gente tiene que bajarse el carro. Y para eso tenemos que tener una ciudad más eficiente
Y del mismo modo, aquello que construimos durante la década de los 90 y 2000, hoy día estamos tratando de reparar ciertas heridas que implicaron esta infraestructura. Y para ello hemos creado un programa que se llama El Buen Vecino, que está atendiendo cuestiones bien concretas con comunidades, y eso creo que va generando confianzas. Y esto lo hacemos en conjunto. Esa es la gran gracia, que hay un sector privado muy dinámico, con mucho interés también en seguir invirtiendo. Tenemos también un sistema financiero que le da profundidad al mercado de capitales, a la inversión extranjera, y lo primero es que los contratos se cumplan, que los compromisos se cumplan. Y yo creo que en eso el mejor antídoto ante la desconfianza es que los gobiernos cumplan lo comprometido. José Manuel, a mí me llama la atención el tema de las carreteras, porque en la campaña recién pasada, uno de los candidatos planteaba autopista inteligente, que yo creo que en Chile, por lo menos creo que hay por lo menos una que me tocó transitar. Yo iba en el carro y cada tanto tiempo y ¡tuc! Y esta vaina ¿qué es? Y es que un TAC que te van cobrando, no sé si es por distancia, no sé si es, no me acuerdo. Ahí me hicieron la explicación. Pero ¿cómo funciona una carretera puntualmente? Porque es un tema que se va a debatir dentro de poco aquí. ¿Cómo funciona una carretera con una APP? Tenemos dos tipologías. Vamos a separarla entre carreteras interurbanas y aquellas que son urbanas, que les denominamos autopistas. En las carreteras interurbanas, originalmente se construyó un tramo, particularmente algo que compartimos como latinoamericanos, es la ruta panamericana, que en el caso de Chile se llama Ruta 5, y esta Ruta 5 en Chile tiene más de 3.000 kilómetros de largo, de extensión, y tenemos partes que están concesionadas y partes que no. En los casos que está concesionada, lo que se hizo fue en un tramo de alrededor de entre 200 y 300 kilómetros, se establecieron dos peajes troncales que cobraban la totalidad del TAC, o sea, dividido en dos, un número que cada usuario que pasaba por estas carreteras, por estos peajes, tenía que pagar. Esto produjo dos problemas fundamentales. El primero, que el monto de aquellos troncales, cuando estaban cerca de una localidad, tenían que ser, digamos, pagados en su totalidad, y eso generaba inequidad territorial. Hoy día estamos migrando, ya que se ha profundizado el uso del TAC, que es un sistema, digamos, electrónico de cobro, para poder dar fiel cumplimiento a uno de los principios de las concesiones o de las alianzas público-privadas, que es que el que usa paga. Por lo tanto, esos dos troncales hoy día se transforman en prácticamente 10, 12 pórticos que cobran de acuerdo a la distancia que el usuario utilizó. Se monta sobre la carretera y por lo tanto, de acuerdo al tramo, hemos estimado que son, en el caso chileno, son 40 pesos el kilómetro. Esta es una regla que estamos fijando para todo el país, a través de una política nacional de peaje. Y en el caso de las autopistas urbanas, que fue la primera que, digamos, implementaron este sistema de cobro, lo que contemplan, tenemos distintos regímenes, pero el más actualizado, la última carretera, digamos, cobra exactamente, hace un PIP, como usted dice, profesor, al principio de la carretera y otro PIP en la salida. Y por lo tanto se cobra solamente el tramo que se utilizó. Esto llega a una boleta al domicilio o se puede pagar por internet, y eso se va acumulando, digamos, en todo el sistema. Por último, parte de la desconfianza, a propósito de la pregunta anterior, se debe a que este cobro es bien difícil por parte de la ciudadanía poder fiscalizar, revisar, porque uno no sabe muy bien cuánto tiempo anduvo, en fin. A través de un proyecto de ley que aprobó el Parlamento el año pasado y que va a entrar en vigencia ahora muy pronto este año, hemos creado un sitio unificado de pago. Esto es porque también hay una multa asociada cuando se circula sin el dispositivo TAC, la gente, algunos lo sacan, o circular sin patente, placa patente, y esto, la verdad es que con más de 14 carreteras y autopistas que utilizan este sistema de cobro va a ser un tremendo alivio para las personas que andan de sitio en sitio tratando de pagar, pero además porque es una herramienta de transparencia. Van a haber incluso algunos, porque aquí, a diferencia de Panamá, las carreteras, el usuario paga por el uso de ellas. Y lo que se paga
es no solo el diseño y la construcción de una ruta, que una vez licitado una empresa, una sociedad concesionaria tiene que desarrollar, sino que también el mantenimiento permanente durante el periodo que dura la concesión y también la operación. Y la operación contempla dentro de los servicios la recaudación, que es una recaudación que hace por el fisco, pero también contempla el servicio al usuario cuando se produce algún problema en la ruta, un accidente. Estos contratos contemplan ambulancias de primera tecnología, tienen cámaras de seguridad de alta resolución para cualquier evento relacionado con el uso de la ruta en el tránsito, pero también hoy día con el flagelo de la seguridad pública que están también en la ruta siendo objeto uso, digamos, de la delincuencia. En todas sus respuestas usted ha hecho mención a la historia que lleva Chile y los procesos que llevó a Chile a llegar a este momento en torno a la APP, en torno al Estado. Si hay algo que tiene Chile que hasta ahora Panamá no ha podido desarrollar es una política de Estado. ¿Qué quiere decir? Que un proyecto o que un tema que se genera en un gobierno trascienda a los próximos gobiernos para poder establecerse con una línea del tiempo en la cual puede ir superándose de administración tras administración. Que no llegue un gobierno y borre todo lo hecho por el anterior. ¿Cómo se le explica eso al panameño para poder comprender, ¿no? Y poder transmitir el beneficio de que una idea, un proyecto, una ley o un proceso se mantenga durante el tiempo? Bueno, el proceso inversional, es decir, el ciclo de un proyecto, trasciende las administraciones. O sea, el ciclo desde que se piensa una idea hasta que se concreta y se pone en servicio, son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos. No es posible pensar que una administración de 4 años, que es la misma que tenemos en Chile, piense que puede arrancar con un proyecto y terminarlo durante la misma administración. Por el contrario, mucho de lo que hemos hecho durante la administración del actual presidente Boric viene de arrastre, es una aposta, así como las carreras que se hacen en la Olimpiada, de lo que viene del anterior, y nosotros tenemos que sembrar aquello que la siguiente administración va a hacer. Esto se sujeta, yo diría, en 2 cosas. Lo primero, tiene que haber una legislación robusta. No olvidemos que aquí estamos pidiendo por adelantado recursos a un mercado financiero. En Chile invierten, por ejemplo, las pensiones de los profesores o de los funcionarios públicos canadienses que tienen puesto en nuestras carreteras, en nuestros proyectos, la confianza de que va a tener una rentabilidad también acotada, pero mientras más seguridad y certidumbre se le entrega a la inversión, mayores posibilidades tienes de continuar con los proyectos. La verdad es que han habido gobiernos de distinto color político en Chile. Hemos pasado de gobiernos de centro-izquierda a gobiernos de centro-derecha, de derecha y hoy día de izquierda, y los contratos se cumplen. No ha habido cambios. Institucionalidad. Eso se reduce a la palabra institucionalidad. Margoriet, pero en estos tiempos que lleva el invitado en Panamá, ¿han podido tener algún contacto con la actual administración, con la que viene, para poder hablar de esta experiencia y de esta línea del tiempo? Porque imagino que los ministros designados, evidentemente, este proceso que lleva Chile les puede servir para su desarrollo. Totalmente, y lo vamos a hacer hoy en el evento. Hoy nos han confirmado la participación de algunos de los ministros que van a tomar posesión y gente de su equipo, porque además de Juan Manuel va a estar Mónica López, que es la experta de CAF en asociaciones públicas privadas, que es uno de los digamos, de las bilaterales, multilaterales, mejor dicho, que está apoyando e impulsando eso. Y es un poco la conversación que vamos a tener hoy para que ellos, digamos, aprovechen esta experiencia, que es lo bueno que se puede sacar, que ha hablado el invitado hoy, y también entendiendo los tropezones que han tenido en la implementación para poderlo hacer. Recientemente el sábado, los colegas de la prensa publicaban unas declaraciones del nuevo ministro del MOB diciendo que hay bajo esta modalidad 10 proyectos y que su compromiso es sacarlos adelante, porque además a esto sumamos el ingrediente económico de las finanzas en este momento, con lo cual este tipo de figuras es importante hacerlo. Es nuevo para todos y también vamos a hablar un poco del riesgo reputacional, que era lo que tú decías al principio, Leo, ¿no? Entonces la invitación es para que puedan estar hoy a las 8 de la mañana en la Cámara de Comercio en el evento. Juan Manuel, las APP y las concesiones conllevan a que el ciudadano tenga que pagar más. Y estamos en una región en donde lamentablemente el latinoamericano no quiere pagar.
por lo que cuestan los servicios básicos. Ni por el agua, ni por la luz, ni por el urbanismo o la infraestructura que se requiere para un Estado. En Chile hay una gran discusión sobre el tema del agua, sobre el tema de la educación, el costo que significa para el chileno. Pero el desarrollo de las obras públicas en Chile es notorio. Incluso Milei el año pasado habló un poco de seguir ese modelo. ¿Cómo se le dice al ciudadano que tiene que pagar más por lo que él considera que es un derecho? Una muy buena pregunta. Yo creo que aquí lo importante es poder distinguir y también derribar ciertos mitos. Lo primero es que existen 3 regímenes de financiamiento con coparticipación del usuario. El primero, desde la década del 60 en Chile, que existió el peaje moderno, es decir, que la sociedad en su conjunto, las democracias en esa época en Chile decidieron que parte del mantenimiento de la infraestructura tenía que ser con colaboración de los usuarios. Bueno, no fueron las concesiones las que implementaron el cobro. Lo importante ahí es que hay un principio que engloba todo, que es el que usa paga. Por lo tanto, los estados tienen que proveer infraestructura alternativa que sea sin cobro. En algunos casos, eso no ocurre y por lo tanto es parte de las responsabilidades que asumimos como cartera de obras públicas para lograr que ese principio se cumpla. Es decir, a la Ruta 5 tiene que haber una alternativa de manera tal que quien no quiere pagar o no puede pagar tenga una alternativa. Obviamente va a tener un servicio distinto. Sin embargo, la segunda cartera más importante de proyectos que tiene la Dirección General de Concesiones del MOP de Chile son la construcción de 20 hospitales que se están construyendo en simultáneo. Son infraestructuras muy grandes. Tenemos 4 en operación donde el usuario no paga nada. Pues bien, se trata de una tipología de proyectos donde existe un subsidio estatal, tanto a la construcción como a la operación. En definitiva, lo que se hace con esos proyectos es poder adelantar esa inversión y pagarla en el tiempo. Si no lo hiciéramos de esta manera, este hospital sería, yo diría que en 20 años podríamos construir los 20 hospitales. Es decir, la manera, esta idea de amplificar con recursos, evidentemente sale más oneroso, tiene un precio, un valor adicional, pero que se paga en el tiempo, como quien dice en cuotas, como quien paga un artículo con tarjeta de crédito. Estamos construyendo centros penitenciarios, estamos ampliando la capacidad, hoy día estamos en la región, ¿verdad?, con una dificultad enorme en el tema de seguridad, y el modelo es el mismo. No existe pago, los reclusos, los presos, los prisioneros no pagan, sino más bien la sociedad paga por tenerlos en privados de libertad, pero la infraestructura habilita esa capacidad que hoy día el Estado o el país requiere. Tenemos otros proyectos donde hay una mixtura, ¿no? Para poder contener y mantener un sistema de pago, de cobro estable, es decir, que no sea la totalidad de lo que cuesta la obra, el Estado concurre con un subsidio adicional. Nadie quiere pagar, pero convengamos que efectivamente esto no es una empresa privada que decide tomar un bien público para, digamos, lucrar con ello, sino lo que, por el contrario, esta es una obra pública, nunca deja de tener esa condición, y mientras tiene el contrato, existe un periodo en el cual los servicios que están asociados a esa infraestructura deben ser cofinanciados entre el Estado y los usuarios. Por último, estamos trabajando precisamente en poder identificar aquellos usuarios recurrentes de aquellos que son parciales o que utilizan, en el caso de las rutas, eventualmente este servicio de infraestructura. Y son a ellos a los cuales estamos, sobre todo en la ciudad, apuntando a tener planes especiales de uso, debido a que sabemos que hay un grupo que tiene más dificultades para pagar. Pero, sin embargo, creo que el mejor antídoto al tema del pago es poder lograr, en el caso de las ciudades, tener políticas para que las personas dejen el carro, ojalá el mayor tiempo posible. No es que la gente no tenga, le vamos a prohibir que compre carro, sino que para los trayectos urbanos, aquellos cotidianos,
tenga un sistema de transporte de primera calidad. Bueno, el sistema de transporte público de Chile es el segundo más grande del mundo, según el propio ministro de Transporte lo dijo el año pasado en la Convención de Transporte, en el Foro de Transporte de la OCDE en Alemania, superado con creces obviamente por China, pero eso a nivel global, pero en América Latina es el sistema más grande de transporte público eléctrico de la región. Pero yo quería trasladar algo a lo que usted respondía. Básicamente, entonces, este modelo que aplican en Chile lo que hace es evidenciar, de alguna otra forma, el problema de América Latina. Cómo la burocracia socava el desarrollo de los estados, básicamente. Yo soy un funcionario público, trabajo en la administración de este gobierno. La manera en que llegué a este puesto fue a través de un concurso público abierto, a través de un sistema de alta dirección pública, existe un servicio civil. Mi cargo y la administración que está bajo mi responsabilidad dura 3 años, prorrogable por 2, o sea, puedo estar 9 años en el cargo, y eso ha ido generando una estabilidad en la función pública que es deseable. Yo soy designado directamente por el presidente de la República, pero a través de una terna que se le ofrece luego un concurso que duró más de 6 meses, donde participaron más de 200 candidatos. Creo que efectivamente los temas de burocracia, en Chile se acuñó un término que se llama la permisología, que son la cantidad de permisos que hay que sacar por una inversión, pero yo creo que lo importante en esto es poder definir si la infraestructura es o no un gatillador del desarrollo. Y en eso hay un debate económico importante detrás de eso, que tiene que ver con que la infraestructura viene aparejada por el aumento de la demanda, cuando hay colapso, cuando se requiere, o la infraestructura se construye para soñar un futuro próspero y distinto. Yo creo que hay un equilibrio entre esos dos, ese es un dilema. Las APP surgen cuando se toma conciencia de que más del 70 o 80% del presupuesto vial se destinaba a conservación. Y entonces cuando decidimos construir nueva infraestructura que no presionaba el gasto fiscal, liberamos recursos para construir aquello que la población más carenciada del país requiere, como por ejemplo caminos básicos, caminos agrícolas, caminos indígenas y también sistemas de saneamiento y agua potable rural que permiten que en todo el territorio podamos ir emparejando la cancha. 2 preguntas finales. 1, el modelo de APP, ¿ustedes han logrado incorporarlo al sistema educativo? No todavía. No todavía, no pero todavía. lo han pensado. Es una discusión ¿Y pendiente. cómo lo han pensado? Si lo han pensado. Todavía son conversaciones muy incipientes. El modelo es similar a los hospitales o los recintos penitenciarios. Aquí la principal dificultad tiene que ver con el mantenimiento y seguramente el CAPEX, digamos, el costo que constituye el construir un recinto o remodelarlo, debiera contener también un periodo de operación justamente para el mantenimiento. Yo creo que las APP no tienen límites, sin embargo, siempre en esto soy bien claro, no siempre conviene hacer todo por alianza público-privada. Hay que hacer un mix adecuado, saber si existe disponibilidad a pago. Aquí la robustez, que fue parte de las primeras preguntas que tiene el sistema chileno, se ancla en 2 elementos fundamentales. El primero es que todas las actuaciones que hace la administración a través de los contratos de licitación de obra pública concesionada son refrendados por el presidente de la República, la primera autoridad del país. Son decretos supremos. Y el segundo es que, a diferencia o contrario censo respecto a lo que el presidente Milei dijo en sus primeras palabras, haciendo alusión a copiar o a poder revisar el modelo chileno, es que este sí tiene compromiso fiscal, y este compromiso fiscal está relacionado justamente con estos subsidios que están detrás o con algunos dispositivos que permiten bajar el riesgo de la inversión, y esto es aprobado por el Parlamento todos los años a través de la ley de presupuesto. Por lo tanto, nuestro sistema está sostenido, por una parte, en lo administrativo, haciendo que las decisiones están ancladas en último término en la máxima autoridad del país, y en segundo término, a través del poder legislativo,
que aprueba todos los años el presupuesto de la Nación. Y finalmente, lo que no termino de entender es cómo la empresa privada gana en esto. Bueno, entre una obra directa, la denominada llave en mano, y una obra por el modelo de concesiones, efectivamente, si uno analiza el periodo completo, 20 años, 15 años, 25 años, hay un costo financiero asociado que se le adiciona a la obra directa. La diferencia es que la obra directa tiene que tener el presupuesto previsto para los 2, 3 o 4 años que dura la obra, y eso presiona la caja fiscal. Por lo tanto, si se construye una obra por la vía regular directa, algo estás dejando de hacer en otra área con el presupuesto fiscal, mientras que en el caso de la PP se liberan esos recursos, pero al final, en los 20 años, si uno hace el cálculo del valor presente de esa obra, tiene un costo adicional. El privado gana lo que es la tasa, digamos, el interés que tiene el valor del dinero, en definitiva. Tengo que volver a aprender, porque no entiendo. No soy hombre de negocio, así que no entiendo esa parte, pero sí he visto el éxito que ha tenido Chile con las APP. El presidente Cortizo, en su discurso inaugural del 1 de julio de 2019, le dedicó varios párrafos al tema de las APP. Desgraciadamente, concluye su quinquenio dentro de 12 días y creo que con costos puede mostrar 1 o 2 tal vez ejecutorias con APP, pero hasta donde he podido entender es un método que funciona y que funciona bien, donde efectivamente en la región, en el vecindario, Chile es el que entiendo es el que más ha desarrollado el concepto. Así es que enhorabuena a su presencia y de sus colegas por acá, para que le trasladen a varios de los que van a hablar con ustedes en estos días esa experiencia. No trajeron a nadie de Codelco, ¿no? ¿A nadie? No viene nadie conmigo de Codelco, a propósito de la minera. Supongo que a eso se refiere. Éxitos. Juan Manuel, muchas gracias. A Muy usted. amable. Gracias, Margariet, muy amable. Buenos días. 7:35 minutos. En Panamá, la ley de APP prevé cláusulas anticorrupción y cláusulas de integridad para las empresas. ¿Cómo es en Chile? ¿Están previstas? ¿Hay algún umbral de restricciones para la contratación? Preguntan aquí. ¿Hay algo de eso? Bueno, sí, en Chile existe una ley de transparencia y de probidad muy estricta. Nosotros estamos sometidos como funcionarios públicos a declarar el patrimonio y el interés. Todos somos portadores de interés. Lo importante es saber manejar y gestionar eso. Y eso es muy relevante. Tuvimos en el pasado problemas, ¿no? Bueno, me imagino que como siempre, como toda experiencia nueva, siempre va a haber problemas. Y tenemos la Contraloría General de la República y tenemos además Bueno. una suerte de check and balance. No nos mandamos solos. Tenemos al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social que están certificando que los proyectos que presentamos cumplan con el rigor de la norma. Gracias, Juan Manuel. Muy amable. 7:37. Oye, desayunito, Melissa.